Dicen que el dinero mueve al mundo, pero pocos se atreven a reconocer que también lo controla. Vivimos en una era donde la manipulación ya no necesita cadenas ni censura, solo necesita dependencia, y esa dependencia se fabrica con algo tan simple como una transferencia bancaria. Así es como se controla una nación entera sin que nadie lo note, a través del espejismo del bienestar. Todo comienza con una promesa: que el gobierno cuidará de ti, que te protegerá, que te dará lo que mereces. Y suena bien, ¿verdad? Porque todos queremos sentirnos seguros, todos queremos estabilidad, todos queremos esperanza. Pero detrás de esa promesa se esconde una ingeniería emocional precisa, diseñada para mantenerte tranquilo, agradecido y callado. Lo llaman justicia social, pero en el fondo es una forma moderna de control masivo. Y no lo digo como opinión, lo dicen los datos. Según el Banco Mundial, México destina más del 13% de su presupuesto nacional a subsidios directos, uno de los porcentajes más altos de América Latina. Sin embargo, los indicadores de productividad, educación y salud no han mejorado al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el dinero no se está usando para transformar, sino para tranquilizar. Es la nueva forma del poder, crear calma mientras el país se hunde. El bienestar se ha convertido en un tranquilizante colectivo. Millones de personas sienten que el sistema los protege, cuando en realidad los mantiene dependientes. Y mientras más dependientes somos, más fácil es controlar la narrativa, porque quien teme perder su ayuda, deja de cuestionar. El poder lo sabe, y por eso lo alimenta. Por eso cada vez que hay crisis o descontento, aparece un nuevo apoyo, un nuevo programa, un nuevo discurso. Así se evita el enojo, así se adormece la conciencia. No hace falta imponer nada cuando puedes convencer. Y en esa ilusión, la libertad se vuelve una palabra decorativa. Lo curioso es que esto no es nuevo. La historia del control económico como herramienta política viene desde los antiguos imperios. En Roma se llamaba panem y circo. Hoy le llaman bienestar y entretenimiento. El método es el mismo: mantener al pueblo satisfecho, distraído y emocionalmente atado al poder. Y funciona porque el ser humano busca seguridad antes que libertad. Prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo incierto, aunque libere. Y así, el espejismo se perfecciona. El ciudadano cree que el Estado lo protege, cuando en realidad solo lo administra. Y lo más peligroso es que esa administración no se limita a la economía, también toca la mente y el espíritu. Cada programa social es más que un depósito, es una semilla de fidelidad emocional. Y cuando millones de personas sienten gratitud hacia quien reparte el dinero, se crea una conexión energética que refuerza el control. Ya no es solo una relación política, es casi espiritual. El poder se convierte en la figura paterna, en salvador, en guía. Y cuando eso ocurre, la sociedad entra en una etapa de infantilización colectiva. Deja de pensar por sí misma, se acostumbra a esperar, no a crear. Y es ahí donde se pierde la libertad real. Porque el bienestar, cuando se entrega sin educación, sin responsabilidad y sin propósito, se convierte en una cárcel dorada. Y lo más triste es que muchos no lo notan, porque el control moderno no se siente, se agradece. Y mientras más agradecido estás, más difícil es despertar. La manipulación más efectiva no es la que se impone, sino la que te hace creer que es por tu bien. Y eso es exactamente lo que vivimos hoy. Un país lleno de gente que se siente protegida, pero vacía de poder real. Un país que aplaude lo que debería cuestionar. Y si estás aquí, es porque tú ya empezaste a ver las grietas en esa ilusión. Porque en el fondo sabes que algo no encaja, que no puede haber tanto dinero circulando sin resultados visibles, que no puede haber tanto bienestar y al mismo tiempo tanta desesperanza. Y si lo sientes, es porque estás despertando. Este es el principio del verdadero entendimiento. El punto donde la curiosidad vence el miedo. Y una vez que llegas aquí, ya no hay vuelta atrás. El velo comienza a caerse, y detrás de él hay una verdad que no todos están preparados para ver. Que el control más poderoso no se impone con fuerza, sino con gratitud. El control más efectivo no se impone, se promete. Y en México, esa promesa se ha convertido en una estrategia política que se renueva con cada ciclo electoral.
Según la Secretaría de Hacienda, más de 25 millones de personas reciben algún tipo de apoyo económico directo del gobierno federal, una cifra que nunca se había visto en la historia del país. Pero mientras el número de beneficiarios aumenta, los hospitales siguen vacíos, los caminos rotos, las escuelas deterioradas y la seguridad ausente. Es el reflejo de una ecuación desequilibrada. Se reparte más dinero que soluciones. Y cada vez que alguien se atreve a preguntar por qué, la respuesta siempre es la misma. Primero los pobres. Pero la verdadera ayuda no es dar, sino enseñar a crear. Lo que el poder sabe y el pueblo olvida es que el dinero sin conciencia no libera, ata. Porque quien depende de quien le da, entrega su poder sin darse cuenta. Y eso, espiritualmente, es una de las formas más sutiles de esclavitud moderna. La persona cree que es libre porque recibe, pero su energía está comprometida con quien reparte. Y esa energía colectiva, multiplicada por millones, se convierte en un muro invisible que sostiene al sistema. Y mientras más crece ese muro, más difícil es ver lo que hay detrás. Pero no hay que ir muy lejos para comprobarlo. Basta con mirar la distribución del presupuesto nacional. En los últimos años, los programas sociales aumentaron su gasto en más del 40%, mientras que el presupuesto para ciencia, cultura y medio ambiente se redujo drásticamente. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento, la creatividad y la conciencia son menos rentables que la dependencia. Un ciudadano que piensa, lee y compara no se manipula. Por eso se le entretiene con dádivas y se le inunda con propaganda emocional. Y aunque parezca bondad, es estrategia, porque cuando un pueblo aprende a agradecer por lo mínimo, deja de reclamar lo esencial. Y es justo lo que ocurre ahora. El bienestar no se cuestiona porque viene envuelto en un discurso moral, casi sagrado. Quien lo critica es señalado, quien lo analiza es atacado. Y así el poder logra blindarse detrás de la emoción. Pero lo más peligroso no es el dinero en sí, sino lo que representa. El intercambio de conciencia por comodidad. El ciudadano deja de ser ciudadano y se convierte en beneficiario, en receptor, en alguien que espera instrucciones. Y el país se transforma en un gran sistema paternal, donde todos son hijos obedientes del Estado. Esa estructura tiene un efecto psicológico profundo. Elimina la responsabilidad personal. Ya no hay incentivo para superarse. Porque la ayuda siempre llega. Y cuando la ayuda se convierte en costumbre, la motivación desaparece. Eso se refleja en las cifras de productividad. México produce menos por hora trabajada que la mayoría de los países de la OCDE, y aún así se destina más dinero a subsidios que a capacitación laboral. Es el síntoma claro de un sistema que prefiere la pasividad antes que el progreso. Pero lo más inquietante es cómo se ha convertido en una forma de identidad. Hay generaciones que ya nacieron dentro del ciclo de dependencia y no conocen otra manera de vivir. Y cuando algo se normaliza por tanto tiempo, deja de parecer manipulación. Se vuelve cultura. Y esa es la trampa final del espejismo. Cuando la gente cree que no hay otra forma de vivir. Por eso, romperlo no es solo una tarea económica, es un proceso espiritual. Implica volver a creer en la capacidad individual, en la responsabilidad, en el mérito y la cooperación real. Entender que la energía del dinero no es mala, pero se contamina cuando se usa para dominar. El dinero es una herramienta, no un amo. Y sin embargo, en México se ha convertido en una divinidad moderna. Se adora a quien lo reparte, se teme a quien lo controla, se idolatra al que promete más. Y ese culto no es casual, es un ritual político. El poder sabe que no necesita fuerzas y tiene fe. Y el pueblo, con buena intención, entrega esa fe sin cuestionar. Lo que el ciudadano no sabe es que cada vez que lo hace, una parte de su libre albedrío se debilita. Por eso este tema no se trata solo de economía, sino de energía, de cómo la vibración colectiva de un país puede ser dirigida a través del miedo a la escasez. Cuando el pueblo tiene miedo a perder su ingreso, su mente deja de ser libre, y una mente que no es libre, no crea. Por eso el primer paso del despertar es entender el juego. Entender que no hay bienestar sin autonomía, ni justicia sin conocimiento, que recibir ayuda no te hace menos, pero depender de ella sin cuestionar, te roba el poder.
Y ese poder es lo que este sistema intenta adormecer, porque un pueblo consciente, informado y espiritual no se puede controlar con dinero. Y aunque el gobierno no lo diga, ellos lo saben. Por eso este mensaje es peligroso, porque invita a pensar, y pensar es el acto más revolucionario que existe. Si estás aquí, es porque ya empezaste a pensar distinto, y ese simple acto es suficiente para alterar la energía colectiva de todo un país. Lo que estás haciendo al entender esto es mucho más grande de lo que imaginas. Es el inicio de una liberación silenciosa que cambiará la historia. A lo largo de la historia, los imperios que han durado más tiempo no fueron los más violentos, sino los que aprendieron a controlar la mente de sus pueblos. Roma lo hizo con el pan y el circo, Inglaterra con la deuda y las potencias modernas con el crédito y la propaganda. El método es el mismo, solo cambia la forma. El control del bienestar es la versión contemporánea de esa fórmula ancestral. Prometer estabilidad a cambio de sumisión emocional. Y México no es la excepción. Es el ejemplo perfecto de cómo se puede manipular una nación entera usando su propio deseo de esperanza. Todo comienza con una narrativa de salvación. Una historia bien contada donde el gobierno se presenta como el protector del pueblo. Se crea un enemigo invisible, la desigualdad, la pobreza, los malos del pasado. Y entonces se promete un rescate. Esa promesa se convierte en fe colectiva. Y la fe se convierte en poder. Mientras más crece esa fe, menos preguntas se hacen. Y cuando nadie pregunta, el poder se consolida. Esa es la alquimia del control. Transformar la necesidad en devoción. Los programas del bienestar funcionan bajo ese principio, porque no solo dan dinero, dan identidad. La persona deja de verse como individuo y se ve como parte de una comunidad protegida por el líder. Se siente parte de algo más grande, una misión casi espiritual. Y ahí está la trampa, porque lo que parece unión es en realidad sometimiento emocional. Es un fenómeno que se ha visto en varios países. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno creó redes de distribución de alimentos que terminaron funcionando como mecanismos de control político. Quien apoyaba, comía. Quien no, quedaba fuera. En Argentina, los subsidios masivos generaron dependencia durante décadas, y hoy la economía no logra sostenerse sin ellos. En Bolivia, los bonos estatales fortalecieron el poder del Ejecutivo a niveles inéditos, y en todos los casos, el patrón se repite. Primero viene la ayuda, luego la lealtad, después la pérdida de autonomía. Y México, con su propia historia, está recorriendo el mismo camino pero envuelto en una retórica de amor al pueblo. Una retórica que apela a lo más noble del ser humano, pero que esconde lo más oscuro del poder, el deseo de eternidad. Ningún sistema busca desaparecer, busca perpetuarse. Y para lograrlo, necesita un pueblo emocionalmente cautivo. Por eso el bienestar se presenta como redención, no como una política temporal, sino como una nueva fe civil. Y en esa fe, la gratitud sustituye al pensamiento crítico. Las masas agradecen lo que deberían exigir. Se celebra la dádiva en lugar de reclamar el derecho. Pero algo está cambiando, algo profundo. La conciencia colectiva empieza a vibrar diferente. Hay una generación que ya no se conforma con lo que le dicen, que busca información, que investiga, que compara, que cuestiona. Jóvenes que entienden que el verdadero bienestar no es que te den, sino que te dejen crear. Porque el bienestar real nace del conocimiento, no del control. Y eso despertar incomoda. Por eso mientras más gente empieza a cuestionar, más propaganda se genera. Los medios se llenan de mensajes positivos, de discursos optimistas, de cifras maquilladas. Porque el poder necesita mantener viva la ilusión. Y esa ilusión es como un hechizo. Se alimenta del miedo a perder. Si el pueblo pierde el miedo, el hechizo se rompe. Y eso es lo que empieza a suceder. Por eso es tan importante esta conversación, porque cada palabra que escuchas es un golpe al sistema de manipulación emocional que se ha instalado silenciosamente. No se trata de estar en contra de la ayuda, se trata de verla con claridad. El dinero puede ser herramienta o puede ser cadena. Depende del nivel de conciencia de quien lo recibe. Si lo usas para crecer, te libera. Si lo usas para depender, te atrapa. Y esa elección está en ti. Nadie puede controlar a quien ya entendió el juego.
Por eso el conocimiento es tan peligroso para el poder, porque una vez que sabes cómo opera, pierdes el miedo. Y cuando pierdes el miedo, ya no hay forma de manipularte. Lo económico y lo espiritual están más conectados de lo que pensamos. Cada moneda lleva una intención, cada política una energía. Y cuando la energía del dinero se usa para dominar, la abundancia se bloquea. Por eso hay países ricos en recursos pero pobres en espíritu, porque su energía colectiva está anclada al miedo y la carencia. Pero un país que despierta transforma esa energía. Deja de ver al dinero como salvación y empieza a verlo como herramienta. Y ahí es cuando todo cambia. México está al borde de ese cambio. La pregunta es, ¿qué lado eliges? ¿El del control o el de la conciencia? La respuesta no está en las urnas, está en tu mente. El verdadero voto es mental, no político. Se elige todos los días cuando decides informarte o quedarte dormido, cuando decides creer en la propaganda o en tus propios ojos. El día que la mayoría decida despertar, ese día el espejismo se desvanecerá por completo. Y cuando eso ocurra, el poder descubrirá que ya no tiene a quién controlar, porque la nación entera habrá recordado lo que siempre fue, libre. Todo control se mantiene mientras el pueblo crea que necesita permiso para ser libre. Y eso es lo que el sistema ha logrado hacer durante años, convencernos de que la libertad tiene precio, de que la independencia depende de una firma, de una ayuda, de una promesa. Pero la libertad no se pide, se recuerda. Y cuando la recuerdas, nada ni nadie puede quitártela. El espejismo del bienestar se alimenta del olvido, del cansancio, del deseo de que alguien más resuelva lo que nos corresponde construir. Es más fácil recibir que transformar, más cómodo esperar que actuar, más simple creer que alguien más nos salvará. Y eso es justo lo que el poder entiende, que mientras la gente espere, el tiempo juega a su favor. Por eso el bienestar no solo es económico, es mental. Se nos ha enseñado a pensar que sin el Estado no hay futuro, que sin sus programas no hay estabilidad, que sin su guía no hay dirección. Y eso ha creado generaciones enteras con miedo a la autonomía. La palabra emprender suena peligrosa. La palabra cuestionar suena rebelde. La palabra despertar suena incómoda. Pero en realidad son las llaves de la libertad. Cuando un ciudadano aprende a crear, deja de depender. Cuando un pueblo entiende cómo funciona el sistema, deja de temerle. Y cuando la gente empieza a despertar, el poder empieza a temblar. Por eso hay tanto ruido, tanta distracción, tanto entretenimiento vacío. Porque el poder necesita mantener la mente ocupada para que no piense. Pero cada vez más personas están haciendo silencio interior. Están mirando con los ojos del alma, no con los de la propaganda. Y ese silencio es lo que más asusta al sistema. Porque el silencio consciente se convierte en sabiduría. Y la sabiduría no puede ser controlada. En este momento hay millones de mexicanos sintiendo lo mismo que tú. Esa mezcla de confusión, enojo, tristeza y esperanza. No están solos. Lo que sientes es parte de un despertar colectivo que ya empezó. Cuando la energía de un país se eleva, nada puede detenerla. Los programas, los discursos, las campañas, todo pierde efecto. Porque el alma del pueblo comienza a recordar su propósito. México no está destinado a la dependencia, está destinado a la grandeza. Pero esa grandeza no vendrá de un líder, vendrá de la unión consciente de su gente. Por eso este mensaje no es una crítica, es un recordatorio. El bienestar real no puede venir de afuera, tiene que nacer dentro de cada persona. Un país sano no se mide por los apoyos que reparte, sino por la conciencia de sus ciudadanos. Y cuando esa conciencia despierta, la manipulación deja de funcionar. No habrá propaganda que valga, no habrá discurso que engañe, porque la verdad vibrará más alto. Por eso este video no solo información, es energía. Y si lo estás escuchando hasta este punto, significa que tu energía ya cambió. Has cruzado el umbral entre el adormecimiento y la lucidez. Y esa lucidez es contagiosa. Cada persona que despierta ilumina a alguien más. Y cuando la luz se multiplica, la oscuridad desaparece. El espejismo empieza a fracturarse y deja ver lo que había detrás. Un pueblo poderoso, sabio, creativo y libre. Pero el despertar no termina aquí. Apenas comienza. El siguiente paso es accionar. Compartir la información, dialogar, cuestionar, enseñar. Porque cuando la verdad circula, el control se debilita. Y cuando la verdad se comparte con amor, se convierte en revolución espiritual. Este país no necesita más líderes carismáticos. Necesita más almas conscientes. Almas que no se dejen comprar por promesas, que no teman pensar diferente,
que comprendan que el bienestar no es un depósito, es un estado de conciencia. Cuando entendemos eso, el sistema pierde su poder, porque la verdadera abundancia no depende del dinero, sino de la mente. Y una mente despierta puede crear riqueza sin permiso. El control económico se derrumba cuando el ciudadano se convierte en creador. El bienestar se transforma en autonomía, la dependencia en libertad. Y ese es el punto al que debemos llegar. México está en el borde de un renacimiento espiritual. Y aunque el poder lo niegue, la energía colectiva ya está cambiando. Se siente en las calles, en las conversaciones, en los jóvenes que no se niegan a callar, en las familias que comienzan a hablar de política con conciencia, no con miedo. Algo nuevo están haciendo, algo que no podrá detenerse porque no depende del gobierno, depende de la verdad. La verdad no necesita permiso, solo necesita espacio. Y este video, este canal, es ese espacio. Aquí la información se convierte en conciencia, y la conciencia en libertad. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo soy conciencia libre, porque cada palabra que escribes en este momento ancla una nueva energía en la mente colectiva. Comparte este mensaje con quien aún vive dentro del espejismo, porque una sola verdad puede romper una cadena. Y si quieres comprender el nivel más profundo de esta manipulación invisible, no te pierdas el siguiente video. El precio de la calma, la economía del miedo en México, donde revelaré cómo la estabilidad aparente se usa como herramienta para frenar el despertar social. Suscríbete y escucha los videos de este canal por 21 días seguidos. ¿Ese será tu entrenamiento para despertar? Recuerda, el control vive del silencio, pero la verdad vive del eco. Y cada vez que eliges escuchar, el eco crece. No hay sistema que resista cuando el pueblo decide recordar quién es. Y tú ya lo estás recordando. Todo lo que te conté hasta ahora no busca generar miedo, busca abrirte los ojos. Porque la verdad no duele. Lo que duele es haber vivido tanto tiempo en la mentira. El bienestar que se presume como una victoria es en realidad el espejo donde se refleja nuestra desconexión. Un espejo brillante que muestra éxito mientras esconde la pobreza de conciencia. Pero cuando decides mirar más allá del reflejo, descubres algo más grande, algo que siempre estuvo ahí, el poder interior que te habían hecho olvidar. Ese poder no depende del dinero, ni del gobierno, ni de las promesas. Depende de tu mente, de tu fe, de tu acción. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. México no necesita más discursos, necesita más verdad. No necesita más dádivas, necesita más propósito. Porque cuando el propósito despierta en cada persona, el país entero cambia. La historia nos ha hecho creer que el cambio viene de arriba, pero siempre ha venido de abajo, del corazón del pueblo, de los que trabajan, de los que sueñan, de los que no se rinden. El espejismo del bienestar se rompe cuando entiendes que no hay salvador posible, solo conciencia colectiva. Y esa conciencia ya está naciendo, silenciosa, profunda, imparable. Se siente en la mirada de quienes deciden no callar, en las palabras de quienes comparten conocimiento, en la energía de quienes ya no temen pensar. Esa es la nueva revolución mexicana, la revolución del espíritu. No se hace con armas ni con votos, se hace con verdad. El despertar no necesita permiso, solo decisión. Y si estás viendo esto, ya lo decidiste. Elegiste abrir los ojos, elegiste soltar el miedo, elegiste recordar quién eres. Esa decisión cambia todo. Cuando un alma despierta, ilumina a las demás, y así se forma la red invisible que el poder no puede controlar. Una red de conciencia, de energía, de amor por la verdad. Porque aunque intenten manipular la economía, nunca podrán manipular la conciencia. El dinero va y viene, los gobiernos cambian, pero la verdad permanece. Y la verdad es que México es más grande que sus políticos, más fuerte que sus crisis, más sabio que sus mentiras. Es una tierra de memoria, de sangre ancestral, de corazones valientes. Y esa fuerza no puede apagarse. Los siglos lo han intentado, y México siempre ha vuelto a renacer. Esta vez no será diferente. El renacimiento ya comenzó, no con un líder, sino con millones de almas que están entendiendo que el bienestar no se mendiga, se crea, que el amor al pueblo no se demuestra con transferencias, sino con justicia y conocimiento, que la verdadera paz no se compra,
se construye y que el futuro no se promete, se despierta. Si llegaste hasta aquí, significa que tu alma ya está vibrando diferente. No ignores esa sensación. Es el llamado de tu conciencia. A partir de hoy, cada vez que escuches la palabra bienestar, recordarás este momento y sabrás que lo real no necesita propaganda. El bienestar verdadero no se entrega, se vive, y empieza cuando decides ser libre. El siguiente paso es actuar desde la conciencia. Comparte este video, habla de esto, enseña, cuestiona, inspira, no para dividir, sino para iluminar. Porque la verdad no divide, la verdad une. Y si la compartes, otros también despertarán. El poder no puede contra un pueblo informado, y tú eres parte de ese cambio. Comenta "Yo despierto con México" porque cada palabra escrita ancla una nueva frecuencia en la mente colectiva. Este movimiento no tiene partido ni bandera, tiene conciencia. Conciencia de que la abundancia, la justicia y la libertad no son favores, son derechos naturales. Y el día en que todos lo recordemos, el espejismo desaparecerá para siempre. Suscríbete y escucha los videos de este canal por 21 días seguidos, porque al hacerlo, reprogramas tu mente para ver lo que otros no ven, para entender lo que otros callan, para despertar a la realidad que el sistema quiere ocultarte. Y cuando lo hagas, ya nada será igual. Verás al país con otros ojos y descubrirás que el bienestar no era un regalo del gobierno, sino un estado del alma. Porque el alma libre no obedece al miedo, obedece a la verdad. Y la verdad, una vez que se enciende, nunca vuelve a apagarse. Este no es el final, es el comienzo del nuevo México, el México consciente, el México que despierta. Recuerda, el dinero puede comprarte silencio, pero nunca conciencia. Y tú ya elegiste la conciencia. Ese es el acto más poderoso que puede existir. Y ahora, antes de cerrar este video, mírate dentro, siente lo que eres y repite en tu mente: soy libre, soy consciente, soy parte del cambio. Porque cuando lo dices, el espejismo se disuelve y solo queda la verdad. Y la verdad es México,